Hoy queremos considerar la infinita bondad del Señor, la bondad del cielo que sacia de bien tu boca. Como lo expresó David en el Salmo 103, en el versículo 5, él dice que Dios es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. A través de la Escritura tenemos un entendimiento de la bondad de Dios, del propósito que Él tiene para bendecir, edificar, a consolar, fortalecer nuestras vidas en el cumplimiento de un designio eterno. Y debemos comprender que la realización del ser humano, la plenitud del desarrollo de todo el ser humano es directamente proporcional a la relación con Dios. Entre una persona esté más cerca de Dios, su vida tiene un mayor sentido de valor, de propósito, de significado. Y entre más lejos estemos de Dios, pues indudablemente viviremos como en un caos y se pierde en un mayor grado el sentido de valor, de estima propia, como de propósito y de significado en nuestra vida. Vivimos en un mundo que cuestiona la existencia de Dios o la niega. Mientras tanto, la Iglesia somos los que hemos comprobado que Dios es real, vive, obra. Dios está presente en nuestro mundo y está presente en nuestras vidas, y somos nosotros los que hemos podido experimentar la bondad del Señor. Tomo dos escrituras en el libro de los Salmos, escrito en diferentes momentos. En el Salmo 25:8, David dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Precisamente esa bondad de Dios le lleva a intervenir en la vida de aquellos que viven lejos de Él para atraerlos, para mostrarles su amor y que entren en sus propósitos y especialmente la salvación. En el Salmo 34:8, David dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Estas palabras son más poderosas cuando entendemos las circunstancias tan difíciles en las que David escribió el Salmo 34. Lejos de su casa, en un territorio enemigo, precisamente en la región, en la población de donde había salido Goliat, su enemigo que él había vencido, y ahora dice que podemos experimentar que Dios es bueno. Gustad y ved que Jehová es bueno, y dichoso el hombre que confía en él. Así que empecemos considerando en nuestro estudio que Dios es bueno. Y tenemos las Escrituras como una base. Cuando conocemos las Escrituras nos damos cuenta que la naturaleza de Dios es buena en gran manera. Las obras que hace Dios son buenas, son un reflejo, una expresión de su naturaleza buena, llena de amor, de bondad y de gracia para la criatura. También entendemos que en Dios no hay maldad, no hay engaño, no hay ninguna otra intención como para atribuirle a Dios despropósito o malinterpretar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No hay en Dios una mala intención para dañar o para ofender a ninguna persona. Y lo que podemos entonces entender es que Dios tiene una suma de cualidades, una suma de experiencia que nosotros la vivimos, donde cada cualidad de Dios descubrimos que es perfecta. Cada atributo divino es perfecto. Su bondad, su gracia, su misericordia, su voluntad, sus designios, sus propósitos, su actuar, su mover, su soberanía, todo en Dios es perfecto. Perfecto en todos sus caminos, dice también la Escritura. Y debemos comprender que Dios es bueno a pesar de nuestras experiencias, aún las malas y las más dolorosas, porque muchas personas tienden a juzgar o examinar a Dios a través de sus propias experiencias.
Lo que han sufrido en la vida les deja un sabor, como los que dicen, a mí la vida me ha enseñado. Pues yo he aprendido en la vida y la verdad es que no es la vida la que nos enseña, es Dios el que le enseña a sus hijos porque Él primero se revela y renueva nuestra mente para que tengamos una percepción y un entendimiento del mundo que vivimos y especialmente del propósito que Dios tiene para nuestra vida. En los Salmos 145, verso 9, la Escritura dice, bueno es Jehová para con todos. Comprendemos entonces Dios es bueno para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios es bueno con todas las personas. Esa bondad no lo hace a Dios dejar de hacerle bien a todos, porque en esa bondad Dios nos está llevando, nos está guiando a volvernos a Él. Y dice el Salmo 100, verso 5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que debemos enfatizar, creer y enfatizar, Dios es bueno en el mayor sentido de la palabra. Y precisamente la obra del enemigo, la tentación del enemigo es venir a cuestionar esa bondad de Dios. Así que puede ser como una idea muy pequeña, muy sutil, que se filtra en la mente, en los pensamientos, y nos dice, bueno, si Dios es bueno, empieza por ahí, si Dios es bueno, entonces, ¿por qué? Y se cuestiona por qué permite, por qué hace, por qué dice, por qué manda, por qué la Biblia dice, por qué la Biblia no te deja esto, por qué hay hambres, por qué hay guerras, por qué hay virus, por qué hay enfermedades, por qué hay pobreza, si es que Dios es bueno. Si existe Dios y es bueno, entonces, ¿por qué? Y parece que la tentación tuviera como un pequeño sentido de verdad para hacernos a nosotros cuestionar y dudar de la bondad de Dios. Y precisamente justo en la tentación, el enemigo también propone una solución. Es como decir, esa muchacha o ese joven, mira, primero no es cristiano, pero es un buen prospecto, pero pudiera ser un buen prospecto. Si tú le preguntas a Dios, Dios te va a decir que no, pero si tú lo ganas, pero si tú lo atraes a Cristo, ganarías un alma para el Señor. Y a veces debemos discernir que el enemigo, de ser uno que ataca y contradice la palabra, de repente se pone una máscara de consejero espiritual y muchos son los que toman su consejo. Si nos preguntamos, ¿debo hacer algo que va contra la palabra? Pues definitivamente tendríamos que decir que no. Sin embargo, el enemigo propone como una solución, hacer algo con nuestras propias fuerzas, hacer algo de nuestra propia voluntad para atraer a alguien a Cristo y ganarlo para Cristo. Y después decir, pues Dios me usó para ganar a un alma, a una persona para el Señor. Lo que el enemigo busca es que nosotros actuemos independientes de Dios y que busquemos o una satisfacción o una realización, una plenitud como seres humanos, donde Dios no es el que está dirigiendo nuestra vida. Esto nos lleva indudablemente al terreno de la iniquidad, donde nosotros vivimos para hacer nuestra propia voluntad. Vamos a ver la experiencia de David. Este concepto de bondad abunda en los salmos, porque en David hay un reconocimiento de Dios en todos los aspectos de su vida. Y lo que tenemos en la vida de David es un testimonio que el Espíritu Santo ha dejado para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para animar nuestra vida. David escribió el Salmo 103 y él comienza con una alabanza, con un deseo de bendecir a Dios. Y dice en los primeros 2 versículos, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es un detalle bastante importante de David para tener presente todos los beneficios que Dios ha hecho. Nosotros a veces si hiciéramos una lista de los beneficios,
no tenemos tanta conciencia de las cosas que Dios ha hecho a nuestro favor. A veces es muy fácil, con el afán de la vida, el trabajo, es muy fácil que nos olvidemos todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. David menciona 5 beneficios de la bondad divina. Y a partir del Salmo 100, en el verso 103 para el verso 5, él dice: primero, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Lo primero que señala David entre todos los beneficios es el perdón de Dios. Lo segundo es que Él sana todas nuestras dolencias. Lo tercero es que Él rescata del hoyo nuestra vida, y después menciona que Él nos corona de favores para llegar al punto importante que estamos considerando, donde dice: Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así que empecemos con el primer beneficio, que es el perdón. ¿Y por qué podríamos empezar por el perdón? Básicamente, cuando tenemos un poquito de entendimiento de la Biblia, nos damos cuenta que el perdón es la base para poder tener una buena relación con Dios. Si no tenemos el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados, no hay una reconciliación con Dios, y no hay tampoco entonces una buena relación con Dios. Las personas que se van a relacionar con Dios saben que hay una deuda, como dice el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas. Hay una diferencia, tenemos con Dios una deuda que no hemos podido pagar, ni tampoco podemos pagar. Así que para acercarnos a Él, ¿cómo te acercas a pedirle favores a alguien a quien le debes? A alguien con quien no estás a cuentas y no estás en paz. Por eso para muchas personas es tan difícil la oración, porque no se ha resuelto el problema de la reconciliación. Por eso es que David lo primero que menciona como un beneficio es el perdón, tener el perdón de parte de Dios. Porque el perdón es lo que resuelve nuestra vida. Es como cuando tenemos una deuda. Esa deuda no la podemos pagar. El banco diría: pues te vamos a embargar. La persona que se le debe diría: pues voy a mandar mis abogados y te vamos a quitar todo lo que tienes para que pagues. Así que nuestra condición espiritual antes de conocer al Señor es muy clara. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos en una condición de enemigos de Dios, y ahora no hemos solamente sido reconciliados, sino que ahora somos miembros de su familia. Estábamos lejanos, pero ahora hemos sido hechos cercanos al Señor por el sacrificio de Jesús. Estábamos bajo el dominio, la autoridad del poder del diablo. Vivíamos sujetos a servidumbre, pero por el sacrificio de Jesús Él nos ha liberado de ese poder, ha quebrantado el dominio, el poder de la oscuridad, para que nosotros vivamos, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y teníamos una naturaleza contraria a Dios, una naturaleza que tiende al pecado, a la desobediencia, a la rebelión, y cede fácilmente a la influencia de las tinieblas. Pero ahora el Señor nos ha hecho nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo por la gracia, el poder del Espíritu Santo y la obra de la palabra de Dios. Por eso David habla como de un perdón ideal en el Salmo 32. En los primeros 2 versículos David dice: bienaventurado. Sabemos que esa palabra significa inmensamente feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre a quien Dios le ha extendido un perdón pleno, total, dice David, y que ha cubierto su pecado. Y está hablando del perdón en las condiciones del antiguo pacto, bajo la ley. Ahora, todas las bendiciones de Dios entonces empiezan con el perdón de pecados, porque esto resuelve la deuda, la diferencia y la distancia con Dios. Él sigue diciendo, en segundo lugar, ya que estamos perdonados, dice él, Dios es el que sana nuestras dolencias, el que sana todos nuestros males, dolores, aflicciones. Y conociendo un poquito a David, sabemos que él era un hombre
que conocía la palabra, las promesas y también sabía del poder sanador del Señor, porque David era un hombre de fe. Debió haber conocido, no podemos dudar que debió haber conocido la palabra que Dios le dio al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. En el capítulo 15, 26, Moisés primero hace una celebración por haber sido librado del faraón y de su ejército, y después recibe una palabra que dice el Señor: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. 4 condiciones, y dice Dios: ninguna enfermedad de las que envié a Egipto les enviaré a ustedes, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dios se revela a Israel como un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que puede devolver la salud al enfermo, un Dios que hace milagros, maravillas, como lo había hecho cuando lo sacó de Egipto. ¿Cómo no haría entonces milagros en favor de todos aquellos que tuvieran una necesidad? Y cuando leemos en el contexto del Antiguo Testamento, vamos a encontrar muchos milagros que hicieron los profetas, los hombres de Dios, inspirados por el Señor, no solamente a dar una palabra en su momento, sino para traer salvación, sanidad a muchas personas. Recordemos que esta misericordia, esta bondad de Dios, a veces alcanzaba a personas que no eran del pueblo de Dios. El caso muy conocido es el de Naamán, el hombre que estaba leproso y que fue sanado por el poder de Dios a través de la palabra del profeta Eliseo. La siguiente cosa que David comenta es que Dios es capaz de rescatar nuestra vida del hoyo. Y sabemos que él conocía esa experiencia. David había estado en situaciones muy difíciles en muchas ocasiones. Cuando él escribe el Salmo 40, él describe esta situación, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. David era un hombre que había conocido el dolor, la aflicción, la tristeza, la angustia, la desesperación, el peligro. Había estado a punto de ser asesinado por el rey Saúl. Así que él conoce esta variedad de situaciones donde una persona sufre y donde una persona puede sentir que está en un pozo, en un agujero, que todo su esfuerzo es vano. Al hablar de un pozo con lodo cenagoso, siente la imposibilidad de salir y que todos sus esfuerzos son vanos. Pero dice él: yo esperé pacientemente y el Señor me rescató, y después puso mis pies sobre una roca y enderezó mis pasos. Así que David sabe que es pasar por un momento de tristeza, dolor, depresión, de ansiedad, de angustia, y por eso él dice que Dios es tan bueno como para sacar nuestra vida del pozo de la desesperación, del hoyo. Sigue diciendo: el que te corona de favores. Ahora esta bondad de Dios le hace bien a todas las personas, a través de todas las formas y de todas las maneras. Cuando decimos que Dios es bueno y que sus obras son buenas, es porque así lo podemos percibir los hijos de Dios. Y David es el ejemplo de una persona que puede ver a Dios en todos los aspectos de la vida. David celebra la obra de Dios a través de la creación. El ver la naturaleza lo hace a David reflexionar y celebrar la bondad de Dios, el poder de Dios, las obras de Dios. Él también ve a Dios presente en todos los aspectos de su vida, especialmente si él va a una batalla, si él está en medio de una lucha. Cuando él sale, él escribe un salmo y él dice: Dios es mi escudo, Dios es mi defensa, Dios me ha dado la victoria, y celebra el triunfo. Lo celebra en el Señor, no por su propia fuerza, capacidad, por su ejército, sino que él le da a Dios el honor y la gloria a través de todas sus experiencias. Ve a Dios aún en un oficio tan sencillo como el ser un pastor. No es tan sencillo como lo estoy diciendo, pero en algo que la sociedad no podría apreciar de una manera que dijéramos: wow, es un gran pastor de ovejas. Sin embargo, David ve
que en un oficio sencillo, en una habilidad para crear estos animalitos, dice David, el Señor está presente, Él es mi pastor. Así que vemos a David como un hombre consciente de que Dios en todos los aspectos de su vida, y la respuesta que le da él al Señor es alabanza y adoración. David era consciente de que muchos de los escritos que él había dicho, que no están registrados todos, pero en muchos de los cantos, celebraciones, poemas, fueron guardados por el Espíritu Santo para guardar un testimonio para el pueblo de Israel como para nosotros. Un testimonio que nos inspire a reconocer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. En el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en el capítulo 23 dice las palabras postreras de David. Y dice el verso 1, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Y en el versículo 2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. La mayoría de las personas busca a Dios cuando tiene problemas y luego se olvida fácilmente de cómo Dios les ha ayudado. Yo he orado por muchas personas y no es que uno espere gratitud, no es mi caso, pero la gratitud que le deberían tener a Dios no la expresan. En una ocasión oré por una persona que estaba en un estado muy lamentable, a punto de morir, por un cáncer. Así que me invitaron a orar por esta persona. Una sobrina me llevó a su casa y oramos por ella. Tuve la oportunidad de compartirle el Evangelio, hablarle de Jesucristo y decirle, es Jesús el que puede hacer un milagro. Así que oramos, después no volví a saber de la condición de esta persona. Y cuando pasó el tiempo, un día su sobrina me dice que lamentaba mucho que la señora que ahora había sido sanada milagrosamente de un cáncer, se había ido a un santuario para dar gracias a una imagen, a una figura que no había tenido poder de sanarla, por supuesto, porque las imágenes pueden tener ojos pero no ven, pueden tener oídos pero no oyen, dice la Biblia, y pueden tener manos y pies pero no hacen nada con las manos ni pueden andar. El que responde la oración y el que hace maravillas precisamente por su bondad es nuestro Dios. Así que debemos confiar en Él. Y David miraba a Dios en todos los aspectos de su vida. Él era consciente que Dios estaba en una batalla, estaba en un campo, estaba en medio de la paz con las ovejas, estaba en la noche, en el día. David habla constantemente de Dios. Creo que hoy se le llamaría a David una persona fanática, porque habla de Dios en la mañana, celebra la misericordia, celebra la fidelidad, la bondad de Dios en la noche, a mediodía medita, todo el día está hablando de Dios. Diríamos, pues es una persona fanática. Pero lo que nosotros sabemos es que Él es un ejemplo y un modelo de gratitud, de alabanza y de celebración para Dios. Y es un ejemplo que todos deberíamos imitar. Ojalá todos estuviéramos así como David, hablando, celebrando constantemente a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Él sigue diciendo, cuando llega al verso 5, que Dios es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y la boca es algo especial en el cuerpo humano, porque con la vista podemos ver toda clase de platillos y nos podemos imaginar, la vista lleva la información al cerebro y algo como que le dijera el mensaje, todo se ve delicioso. El cerebro puede mandar una orden para que se empiecen las papilas a promoverse y a despertar ese gusto por la comida, pero en realidad es la boca, porque en la boca se tienen las papilas gustativas que al final van a determinar si eso que se ve es tan bueno como se ve o como nos dicen. La boca tiene pues esa capacidad de probar las cosas. Y cuando dice él que sacia de bien tu boca, está hablando de
satisfacer completamente nuestra vida, satisfacer completamente el corazón, los pensamientos, el alma, los deseos, todos los aspectos de nuestra vida. Llegar a ese punto donde Dios primero nos da el perdón, sana nuestras dolencias, nos rescata de un agujero de depresión, de tristeza, del dolor, de lástima, nos corona de favores y sacia nuestra vida de toda la bondad que Él tiene para sus hijos. Así que es un salmo maravilloso, indudablemente, porque describe de una manera tan íntima y personal la bondad de Dios que Él había experimentado. Ahora, podemos hacer una observación. Lo que David está hablando es un tipo, es una figura, es como una sombra de todo lo que iba a venir después y de todo lo que Dios en su bondad nos da, pero por medio de Jesucristo. Hay un versículo en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 1, donde nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, el antiguo pacto, con toda la riqueza que tiene, solamente tiene la sombra de los bienes venideros que son dados especialmente a la iglesia por el sacrificio de Jesús. Dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así que la ley es la sombra de bienes venideros y no tiene la plenitud de toda esa bondad y gracia divina. Porque la obra perfecta solamente se podía realizar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si hablamos del perdón y hablamos de la sanidad y hablamos del rescate que hace Dios para sacarnos de un agujero, de un pozo de desesperación, y hablamos que Él nos corona de favores y sacia nuestras almas, entonces debemos llevar esta experiencia del rey David a las escrituras del Nuevo Testamento, donde Cristo es el Señor glorioso, el que es perfecto, el Cordero de Dios, que hace una obra perfecta para transformar nuestra vida y darnos el privilegio de ser ahora llamados los hijos de Dios. Si hablamos, como David, entonces del perdón de pecados, David hablaba del perdón que Dios le puede dar a una persona a través de los sacrificios de la ley y de un perdón que pudiera ser absoluto. Pero nosotros sabemos que la ley no podía quitar los pecados. Si hacía un sacrificio anual para pedir por los pecados. Pero en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, por la muerte y resurrección de Jesús, dice el capítulo 10 de Hebreos, y ciertamente, versículo 11, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está hablando de las condiciones del antiguo pacto. Dice el verso 12, pero Cristo, ahora en el nuevo pacto instituido en su muerte, en el derramamiento de su sangre y resurrección de entre los muertos, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Un solo sacrificio, una sola ofrenda y un resultado perfecto. Tenemos ahora entonces paz con Dios. Dice el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y Romanos 5:1 nos dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nuevamente el perdón nos brinda la reconciliación con el Señor, pero ahora no sobre la muerte de un cordero, sino por el sacrificio del Hijo de Dios que murió en la cruz para asegurarnos el perdón de parte del Padre. Y dice por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo es por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos reconciliados con Dios. Ahora Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha tomado como hijos
ha depositado de su Espíritu Santo en nosotros y tenemos paz con Él. Estamos reconocidos delante de Dios como sus hijos, perfectos, santos, justos, como si nunca alguien hubiera cometido pecado. El segundo aspecto que mencionaba David era la sanidad. En todas las áreas de nuestro ser, Cristo ha provisto sanidad. David hablaba de nuestras dolencias y claro que Dios hace maravillas, hizo maravillas en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Pacto Dios sigue haciendo milagros y maravillas, pero lo hace sobre la base del sacrificio de Jesús. En Isaías, capítulo 53, verso 4 dice, ciertamente, hablando del Mesías, hablando del Cordero que iba a ser inmolado, dice, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El versículo 5 al final dice, bueno, leyendo todo, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, ahí está nuevamente lo del perdón. Para tener paz con Dios, Él llevó el castigo por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías anuncia el milagro de la sanidad para los hijos de Dios es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. Esto está escrito para nuestra enseñanza, para inspirarnos a la fe, para buscar a Dios con todo el corazón y ver en nuestra vida, por el sacrificio de Jesús, el milagro de la sanidad. Dios ha hecho provisión para suplir todas las necesidades de nuestro ser. Dice primera carta de los Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene cuidado de todo nuestro ser. Hablando del cuerpo físicamente, Dios ha hecho provisión para darnos sanidad, fortaleza, vigor, restaurar la salud del cuerpo. Dios hace maravillas. No hay nada que lo limite, no hay nada que sea imposible para el Señor. Y también ha hecho provisión para las necesidades de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, para que nosotros podamos tener en Dios como la fortaleza, la medicina, el sustento de nuestra vida. Así que nunca dudemos que Dios ha hecho provisión para todas nuestras necesidades, sean emocionales, sean espirituales, sean físicas. La gracia del Señor, por medio de Jesús, por el sacrificio en la cruz, ha hecho una provisión para cada una de nuestras necesidades. Así que ante cualquier problema, lo primero que debemos hacer es echar mano de la riqueza que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. La oración debería ser la primera acción de un hijo de Dios y no la última opción. Cuando ya no se puede hacer nada, entonces dicen muchas personas, pues vamos a pedir que oren. Otra cosa que hace el Señor es que Él rescata del hoyo nuestra vida. Pudiera ser que somos conscientes. Una persona con problemas de alcoholismo, drogadicción, adicto, pudiera decir, sí, estoy en un pozo. Pero muchas personas están en un pozo y no se han dado cuenta. En un pozo de deudas, en un pozo de emociones, en un pozo de sentimientos, de recuerdos, atrapados de muchas formas y de muchas maneras. Y lo que nosotros entendemos es que la gracia del Señor es la que se extiende para una persona con necesidad a fin de rescatarla, no solamente de la tristeza, del dolor, de la opresión, sino de aquellas cosas que precisamente son las que nos llevan a caer en un pozo. Lo que, en mi experiencia, lo que yo he visto es que una gran cantidad de personas solo les interesa salir de un problema. No les interesa resolver su vida, no les interesa caer nuevamente en el pozo. Ellos solo quieren que Dios les saque de un problema para seguir viviendo a su manera. Y la verdad es que Dios, como un buen padre, sí nos va a sacar.
el día que clamemos, el día que le busquemos de corazón, Dios actuará en favor, será propicio a nuestra necesidad, pero la intención de Dios es enseñarnos, corregirnos para no volver a repetir estos errores. Uno puede llegar a un pozo por los problemas de la vida. Muchas personas caen en un pozo de depresión por los problemas sentimentales. Y algo que no se ve mucho, no se entiende mucho, es que las personas pueden llegar a estados depresivos precisamente después de haber hecho su propia voluntad. Las personas egoístas, orgullosas, vanidosas, ante una insatisfacción, caen fácilmente en un estado de depresión. El orgullo puede irse si no se satisface, puede irse a un pozo de desesperación. La iniquidad, la insatisfacción, los problemas, etcétera, muchas cosas. Cada caso debería ser analizado. Sin embargo, la Biblia nos presenta una posibilidad de muchas razones y causas que llevan a las personas a caer en estados depresivos. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. La gracia del Señor es tan poderosa y maravillosa que se extiende para todo aquel que esté pasando una dificultad, pero que levante los ojos, que levante su corazón, que doble sus rodillas delante de Él, que se humille para reconocer, que diga: Señor, no me he aprovechado, yo he hecho mi voluntad y no tengo nada bueno de ello, ten misericordia de mí. También vemos que David hablaba de cómo Dios nos corona de favores y misericordias. Pues cuando vamos al nuevo pacto entendemos, como dice el libro de Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo que el Nuevo Testamento nos enseña, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es que Dios nos ha extendido toda su bondad, toda su gracia, que la ha derramado de una manera extraordinaria para la vida de sus hijos. El cielo está a disposición de los hijos redimidos por la sangre de Jesucristo. Pablo resume y dice: Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo en los lugares celestiales. Y porque nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Santos son personas aprobadas por Dios, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Toda esta obra describe cómo Dios ha hecho todo lo posible ahora para coronar nuestra vida de bien y de misericordia. Corona nuestra vida con favores, con bendiciones que solamente pueden venir del cielo, que son más allá de lo que tenemos aquí en la tierra para bendecir y hacer plena la vida de sus hijos. Por eso, al punto que llegó David, Él es el que sacia de bien tu boca. Ese estado bienaventurado de experimentar a Dios como el Padre, como el que perdona, como el que sana, como el que nos hace bien, el que nos libra de mal, el que es nuestro escudo, nuestra fortaleza, el que podemos ahondar en una relación profunda con Él, donde lo importante no es lo que Él nos da, es lo que Él es, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro amador, y en consecuencia, pues las bendiciones que Él nos concede, los beneficios que nos da por ser sus hijos. El saberse amado y aceptado por el Señor, eso es maravilloso. Saber cuando el Espíritu Santo nos dice que Él nos ha amado, que somos su especial tesoro, que somos los hijos, las hijas que Él amó y que Él santificó justo para este momento de la historia. Y esto no es lo que nos permite. Cuando David hablaba de saciar de bien tu boca, lo que Dios nos está haciendo es saciarnos del bien, de la multiforme gracia que nos es dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos decir: Dios es bueno, y Dios es bueno a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros desastres, fracasos,
errores, a pesar de nuestras experiencias negativas. Y cuando seamos tentados a cuestionar a Dios, cuando seamos tentados, ya sabemos que el Señor es bueno en gran manera. David lo experimentó en estos aspectos. Parece que es a nivel personal porque el Salmo 103 sigue hablando de la bondad del Señor, pero de manera personal lo que él dice es: Dios es el que perdona mis pecados, Dios es el que sana mis dolencias y Dios es el que rescata del hoyo nuestra vida, nos corona de favores y nos sacia de bien. Nosotros ahora sabemos: Jesús es el que perdona nuestros pecados. Él es el que nos ha dado la esperanza de la vida eterna, el ser transformados como hijos de Dios. Él es el que, por su muerte, porque Él cargó en la cruz, llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades. Por eso podemos venir ante el Padre y pedir sanidad de todas nuestras dolencias. Por su sacrificio Él es el que rescata del hoyo, de la desesperación, de la tristeza, del dolor, del enojo, del odio, de la ira. Él es el que rescata nuestra vida y nos da ahora el Espíritu Santo para que tengamos nosotros un fruto distinto, un fruto diferente. Él es el que nos corona de favores. Ha hecho todo lo posible por darnos toda clase de bendición del cielo y de la tierra. Por eso es que podemos llegar al punto y decir, como David: mi Señor es el que sacia de bien mi boca. Porque el sacrificio que hizo en la cruz fue perfecto para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para limpiar nuestra conciencia, para limpiar nuestra mente, nuestros recuerdos y darnos este estado de seguridad, de que estamos ante Dios aprobados, somos santos, somos apartados para Él, somos hijos amados, tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Él ha venido a sellar nuestra vida para darnos certeza del amor, del perdón del Señor, del propósito, de la buena voluntad que Él tiene para nuestra vida, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Él es el que puede sanar nuestras dolencias, no porque nosotros tenemos una gran fe en Él y podemos decir: yo tengo una gran fe, yo hago unas oraciones poderosas, sino porque hace unos 2000 años Jesús llevó en la cruz del Calvario el dolor, la aflicción, la enfermedad, la angustia, la desesperación. Él es el que puede rescatar nuestra vida del agujero, del hoyo, del pozo de la desesperación y nos puede poner firmes en su voluntad y puede enderezar nuestro corazón y nuestros pasos hacia su santa voluntad. Él es el que nos corona de todos estos favores, de toda la gracia, de todas las bendiciones, de todos sus favores, lo bueno, todo lo que Él tiene a disposición de la iglesia, todo es dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que podemos decir que Él sacia de bien nuestra boca, nuestra alma, nuestros corazones, y podemos decir: fuera de ti, Señor Jesús, nada deseo. Somos plenos en Él. Estamos satisfechos en Él. No necesitamos una obra extra, especial, algo que añadirle para poder ser mejores personas. Él ha hecho ya todo lo posible en el nombre de Jesús para edificar nuestra vida, establecer nuestra vida y hacernos el objeto de su amor, de su perdón, de su amor, de su gracia, para rescatar nuestra vida del poder de la oscuridad, de las tinieblas, del pozo de la desesperación, coronarnos con todas estas bendiciones y saciar nuestro ser. No tenemos que ir a ninguna otra parte a buscar la satisfacción de nuestras almas, porque Cristo ya lo hizo todo. La plenitud del ser humano, la realización del ser humano, la alegría, la felicidad está en relación con nuestro Dios. Entre más cerca del Señor, entre más dispuestos a su voluntad, nuestra vida será cada día más plena. Y también, lamentablemente, en la medida que nos alejamos del Señor, la vida toma un matiz gris
iremos de tristeza en tristeza, de dolor en dolor y de lágrima en lágrima hasta entender que nuestra felicidad solamente se encuentra en aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Te invito a que oremos, que consideremos lo que Dios ha hecho para que nuestro corazón hoy esté firme delante de Él, amándole, respondiendo ante tanta bondad, ante tanta bendición que Dios derrama con alegría, con gratitud, con alabanza y con adoración. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu infinita bondad, por tu amor, por la disposición que has tenido en Cristo de amarnos. David experimentó esta bondad en una medida abundante para él. No sabía toda la gracia maravillosa que nosotros íbamos a tener por la fe, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si es plena y abundante la bendición en David para ver maravillas, milagros, cuánto más para nosotros que tenemos la gracia del Cordero, el sacrificio del Cordero, la sangre derramada por nuestro favor, la presencia del Espíritu en nuestros corazones, la presencia y la palabra de Dios morando en nuestras vidas, guiándonos en tu buena y perfecta voluntad. Que nuestros corazones estén abiertos a ti, que nuestros corazones estén dispuestos a celebrar tu infinita bondad y saber quién es aquel que sacia de bien nuestra boca. No nos satisface el mundo y no nos satisfacen las cosas materiales. No nos satisface nada de lo que nosotros hoy pudiéramos disfrutar en esta vida temporal. Nos llenas tú, Señor. El saber que nos has amado, nos has perdonado, has derramado tu sangre para rescatarnos a la voluntad del Padre, para ponernos en el camino recto y bueno, para hacer tu voluntad antes de tu venida. Te damos las gracias, te honramos, te bendecimos, te alabamos y te adoramos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús, a quien declaramos siempre como nuestro único Señor y Salvador, nuestro único mediador y redentor. Y por su nombre oramos y te damos las gracias. Amén. Amén. No dudamos que esa bondad infinita se manifiesta en nuestras vidas de muchas maneras y que toda esta bondad Dios la ha concentrado a través de Jesús para hacer a la iglesia depositaria de esta riqueza y que la iglesia tenga todos los elementos de la bondad divina para cumplir la voluntad de Dios en llevar este mensaje a todas las personas. Y quisiera hacer también una oración para bendecir hoy la vida de todos aquellos que Dios les ha concedido el privilegio de ser padres, de tener delante de Dios la seguridad que Dios nos dio, hijos para su voluntad y para sus propósitos. Todo lo que Dios hace es maravilloso y como padres nos toca pues encaminar el corazón y la vida de nuestros hijos en la voluntad y en los propósitos de Dios. Así que te invito a que oremos nuevamente. Padre, gracias, porque en esta infinita bondad, misericordia y gracia nos has dado el honor y el privilegio de engendrar hijos e hijas para ti, Señor. Nos has hecho participar de tu plan divino, de traer a este mundo una generación que hemos encomendado en tus manos para que cumpla tu voluntad, para que te honre a ti, para que te ame a ti y te dé el primer lugar en todos los aspectos de su vida. Y pido que hoy, de una manera especial, bendigas a cada uno de los padres que está conectado, que está viendo este mensaje, que está recibiendo esta palabra, porque bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Y pido que tu gracia esté sobre ellos,
sobre cada uno para guiar el corazón de sus hijos, para ser instrumento del Espíritu Santo en la obra de edificar, de establecer, de confirmar hijos e hijas para la voluntad de Dios, para el reino de Dios, para la gloria de Dios. No podríamos hacer esta tarea con nuestras propias fuerzas, y pido que la gracia de nuestro Señor, el poder del Espíritu Santo, nos dé la sabiduría, la habilidad y la capacidad de engendrar hijos para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, que no falte en todos los días de nuestra vida la presencia del Espíritu Santo, animando, inspirando nuestras vidas para hacer bendición, especialmente en el hogar, especialmente con nuestros hijos y las futuras generaciones. En el nombre de Jesús, para su gloria. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude en todas, en cada una de sus necesidades y les guarde de todo mal. El amor del Señor sea el escudo alrededor de sus vidas que les protege de todo mal. Nuestros mejores deseos, porque pronto estemos reuniéndonos nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén.